el retrato de la infancia que escondía un secreto devastador, en la verdad que liberó décadas de dolor, un retrato aparentemente inocente, guarda un trauma reprimido durante décadas. Cuando Clara lo descubre, su vida cambia para siempre. ¿Estás listo para presenciar su liberación? Clara siempre había guardado en el desván un viejo retrato suyo, pintado a los 6 años. Lo había encontrado una tarde de invierno, mientras buscaba cajas de libros viejos. El retrato mostraba a una niña, con una sonrisa dulce, sentada en un jardín lleno de flores. Pero lo que para cualquiera sería un recuerdo inocente, para Clara era un espejo de algo que había evitado recordar durante décadas. Desde pequeña, Clara había sentido una sombra de incomodidad alrededor de ciertos recuerdos. Su infancia en Sevilla había sido colorida y bulliciosa en calles empedradas, mercados llenos de aromas de naranjas y churros recién hechos, y fiestas de barrio donde los tambores marcaban la alegría de la vida. Pero detrás de esa fachada de normalidad había un silencio pesado, un trauma que nadie mencionaba y que ella misma había enterrado en lo más profundo de su memoria. Al mirar aquel retrato, algo en los ojos de la niña la atravesó como una flecha. Era la misma mirada que había escondido sus lágrimas durante años, la misma que había aprendido a sonreír para protegerse. En ese instante, comprendió que aquel cuadro no era solo un retrato, era un testigo silencioso de un dolor que había reprimido. Durante días, Clara revivió fragmentos olvidados, a la voz dura de un familiar. La sensación de miedo, que nunca pudo nombrar, los momentos en que su propia alegría infantil había sido sofocada por una presencia que parecía oscurecer todo. Cada recuerdo dolía, pero también le daba claridad. Por primera vez, entendió que su vida adulta, sus relaciones y su autoestima habían estado marcadas por un trauma no reconocido. El primer paso hacia la liberación fue admitirlo. Clara buscó ayuda profesional, terapias y grupos de apoyo en Sevilla, uniendo su historia personal con la comprensión de que no estaba sola. Entre sesiones, lloraba sobre el retrato, sobre la niña que había sido y la mujer que se había olvidado de sí misma. Pero cada lágrima llevaba consigo una chispa de liberación. Con el tiempo, Clara comenzó a transformar su dolor en fuerza. Aprendió a confrontar las situaciones que antes la paralizaban, a establecer límites con personas que perpetuaban viejas heridas y a encontrar en la memoria un aprendizaje en lugar de un castigo. Pintó nuevos retratos de sí misma. Ahora la mujer sonreía sin miedo, reflejando resiliencia, libertad y amor propio. El proceso no fue rápido ni sencillo. Hubo días en los que la tristeza la golpeaba con intensidad, donde parecía que todo el esfuerzo se desvanecía. Pero también hubo momentos de triunfo silencioso al caminar sola por las calles del barrio donde creció, sentarse en el banco del parque y sentir que finalmente podía respirar, sin cargas invisibles oprimiendo su pecho. A Pius, Clara colocó el retrato original en su estudio, pero no como un recordatorio de dolor, sino como símbolo de lo que había sobrevivido. Cada vez que lo miraba, sentía gratitud por la niña que había sido, por la mujer que luchó y por la historia que finalmente podía contar sin miedo. El mensaje que Clara compartía con quienes la escuchaban era claro: enfrentar el pasado no lo revive para dañarnos, nos libera para vivir plenamente. Los recuerdos dolorosos pueden ser la llave de nuestra liberación si tenemos el coraje de mirarlos, aceptarlos y transformarlos en fuerza. Su vida, una mezcla de luz y sombra, alegría y lágrimas, se convirtió en un ejemplo de resiliencia. El retrato de su infancia, antes una cápsula de dolor, ahora era la puerta hacia su libertad. Clara había aprendido que enfrentar lo reprimido no es debilidad, es el acto más valiente de amor propio que existe. Durante meses, Clara se sumergió en un proceso de autodescubrimiento intenso. Cada mañana comenzaba con la rutina de meditación frente a su retrato de infancia, recordando la niña que había sido y preguntándose qué necesitaba ahora como mujer adulta. La terapia la llevaba a lugares inesperados, de su mente en recuerdos que creía olvidados. Surgían con fuerza y aunque eran dolorosos, los enfrentaba con paciencia y compasión. Comprendió que su trauma no definía quién era, sino que era un capítulo que había permanecido abierto,
esperando ser leído y comprendido. Clara comenzó a escribir un diario, que rápidamente se transformó en un relato autobiográfico. Las palabras fluían con la fuerza de la emoción acumulada, y en cada línea sentía un peso que se liberaba. Relataba episodios de su infancia, los juegos en la plaza de Sevilla, los veranos en la casa de su abuela, rodeada de naranjos, y también los momentos oscuros, los secretos silenciados y los temores que la acompañaron durante años. Esa escritura se convirtió en un espejo, permitiéndole ver con claridad cómo la niña que fue había sobrevivido con recursos limitados, y cómo la mujer que se estaba formando podía finalmente tomar el control de su narrativa. El siguiente paso fue compartir su historia. Al principio, lo hizo solo con su círculo más cercano, amigos de confianza y familiares, que, aunque sorprendidos por la sinceridad de Clara, la apoyaron sin juzgarla. Cada relato compartido le devolvía un poco de poder. Cada comprensión demostraba que no estaba sola. La vergüenza que había sentido durante décadas comenzaba a transformarse en empatía por sí misma. Un día, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Triana, Clara se detuvo frente a una librería antigua. Allí vio un cartel que anunciaba un taller de escritura terapéutica. Sin pensarlo, entró. Allí conoció a otras personas con historias de dolor, pérdida y superación. Compartir con ellos abrió una nueva dimensión. No solo estaba trabajando en su propia liberación, sino que podía inspirar a otros a enfrentar sus propios fantasmas. La comunidad que encontró allí le ofreció un espejo de resiliencia y un recordatorio de que la fuerza personal se multiplica cuando se comparte. Con el tiempo, Clara decidió llevar su historia más allá de lo personal. Comenzó a organizar charlas en colegios y centros culturales de Sevilla, hablando sobre la importancia de reconocer y enfrentar los traumas, sin miedo ni culpa. Sus palabras resonaban con fuerza en el pasado. No es nuestra prisión, es la semilla de nuestra fuerza. Mirarlo, aceptarlo y aprender de él nos libera. En cada aplauso y cada mirada de reconocimiento alimentaban su convicción de que estaba en el camino correcto. Al mismo tiempo, Clara retomó su pasión por la pintura. Los lienzos se llenaron de colores vivos y formas que reflejaban tanto la luz como la sombra de su experiencia. Pintaba a la niña de su retrato, ahora rodeada de elementos de su vida adulta, a libros, ventanas abiertas, ríos de luz que simbolizaban libertad. Cada cuadro era un acto de catarsis, un recordatorio tangible de que el dolor podía transformarse en belleza. Sin embargo, el camino no fue lineal. Hubo días de retroceso, cuando la ansiedad y la tristeza emergían con intensidad, recordándole momentos que había preferido olvidar. En esos días, Clara aprendió nuevas estrategias de resiliencia, caminatas al amanecer por el Guadalquivir, yoga, respiración profunda y sobre todo el apoyo de su terapeuta y de la comunidad que había construido. Aprendió que la liberación no era un destino, sino un proceso continuo que requería valentía diaria. Un punto crucial llegó cuando Clara decidió reencontrarse con su familia de origen. Durante años había mantenido cierta distancia, evitando confrontaciones, pero ahora, empoderada y consciente de su valor, organizó una reunión con aquellos familiares que habían sido parte de su infancia. No se trataba de acusaciones ni de revivir culpas, se trataba de expresar su verdad y reclamar su historia. La conversación fue intensa, cargada de emociones, lágrimas y momentos de tensión. Pero al final, Clara sintió algo que nunca había experimentado, a la sensación de cerrar un capítulo sin perder su paz interior. Ese proceso de confrontación le enseñó una lección vital. La liberación no depende de que otros reconozcan nuestro dolor, sino de nuestra capacidad de afirmarlo, comprenderlo y transformarlo. Clara comprendió que la fuerza no residía en olvidar, sino en recordar con conciencia y amor propio. Con los ecos, Clara se convirtió en un referente de resiliencia en su comunidad. Su relato autobiográfico fue publicado, y su libro llegó a manos de miles de personas que encontraban en sus palabras un espejo de sus propias luchas. La mujer, que alguna vez se sintió atrapada por el silencio y la vergüenza, ahora inspiraba a otros a hablar, a enfrentar sus recuerdos y a encontrar su propia liberación. Cada vez que alguien se acercaba a agradecerle, Clara recordaba el retrato de su infancia. Sonreía,
sabiendo que la niña que en su momento había sido vulnerable, ahora estaba representada en la mujer fuerte, consciente y libre, que había emergido del dolor. El retrato, que un día simbolizó miedo y represión, se convirtió en emblema de fuerza, transformación y esperanza. Al final, Clara comprendió que la verdadera libertad no consiste en olvidar el pasado, sino en aceptarlo y utilizarlo como trampolín hacia un futuro pleno. Su historia, que comenzó con una mirada triste en un retrato, terminó convirtiéndose en un canto a la valentía, a la resiliencia y al poder de la transformación humana. Y así, cada vez que Clara miraba aquel retrato, no veía dolor ni tristeza, veía la prueba irrefutable de que el ser humano puede levantarse, incluso cuando la vida lo ha empujado al suelo. La niña de la pintura y la mujer que la había reclamado estaban unidas para siempre, recordándole que enfrentar el pasado no destruye. Libera. Con el paso de los años, Clara se convirtió en una mujer reconocida no solo por su historia, sino también por su autenticidad y pasión. Su libro autobiográfico se convirtió en un referente en España para quienes buscaban enfrentar traumas y redescubrir su fortaleza. Las entrevistas en radio y televisión local le daban la oportunidad de llegar a audiencias más amplias, y siempre compartía un mensaje que resonaba: no somos nuestros traumas, somos los sobrevivientes que aprenden de ellos. Sin embargo, Clara no había olvidado que la verdadera transformación iba más allá de la fama o el reconocimiento. La libertad que había conquistado era íntima, y su mayor logro estaba en las relaciones humanas que ahora podía construir sin miedo ni desconfianza. Había aprendido a amar y confiar, y poco a poco se abrió a la posibilidad del amor romántico, algo que durante años había evitado por miedo a la vulnerabilidad. En una exposición de arte en Sevilla, mientras mostraba sus cuadros inspirados en su infancia, conoció a Daniel, un historiador apasionado por la cultura andaluza. Daniel quedó cautivado no solo por el arte de Clara, sino por la fuerza que emanaba de ella. Sus conversaciones se extendían durante horas, explorando desde la historia de los barrios sevillanos hasta los procesos de sanación personal. Con él, Clara descubrió que el amor podía ser un espacio seguro, un lugar donde la autenticidad no solo era aceptada, sino celebrada. Mientras su vida personal florecía, Clara continuaba con su misión social. Organizó talleres de escritura terapéutica en barrios desfavorecidos, ayudando a jóvenes a canalizar sus emociones y a narrar sus propias historias. Los talleres se convirtieron en un movimiento. Los jóvenes aprendían que sus voces importaban, que sus recuerdos, incluso los dolorosos, podían transformarse en poder y creatividad. Clara veía en cada rostro joven la misma chispa que había descubierto en sí misma frente al retrato de infancia. El arte se convirtió en otro puente de sanación. Sus cuadros comenzaron a viajar más allá de Sevilla, a ciudades como Madrid y Barcelona, y más tarde al extranjero. Cada exposición era una oportunidad para contar su historia y abrir conversaciones sobre trauma, resiliencia y esperanza. Clara entendió que el dolor que había sufrido podía ser un regalo transformador, no para glorificarlo, sino para demostrar que era posible renacer de las sombras. Un día, mientras revisaba viejos documentos familiares, encontró cartas escritas por su madre, quien había fallecido cuando Clara era adolescente. Las cartas hablaban de amor, arrepentimiento y de un deseo profundo de protegerla. Leerlas fue un momento agridulce en lágrimas, mezcladas con gratitud. Clara comprendió que parte del dolor de su infancia no había sido solo externo, sino también fruto de secretos y malentendidos familiares. Y en esa comprensión encontró perdón y liberación. El proceso de reconciliación con su pasado alcanzó su punto culminante cuando decidió regresar al jardín donde había sido tomada la foto del retrato. El jardín estaba transformado, pero algunos árboles y flores permanecían. Clara caminó lentamente, recordando a la niña que una vez fue, cerró los ojos y respiró profundamente, permitiéndose sentir cada emoción que surgía: miedo, tristeza, nostalgia, y finalmente, una profunda paz. La niña dentro de ella ya no estaba sola ni atrapada. La mujer que había crecido con dolor y amor propio la abrazaba en silencio. Ese acto simbólico de enfrentar el lugar del recuerdo marcó una nueva etapa en su vida. Clara comenzó a dar conferencias internacionales,
hablando sobre resiliencia y trauma, y cómo la narrativa personal puede cambiar la percepción de uno mismo y del mundo. Personas de distintos países se acercaban a ella, buscando guía y esperanza, y Clara entendió que su experiencia, aunque dolorosa, tenía un propósito mucho más grande: ayudar a otros a encontrar la luz dentro de su propia oscuridad. En el plano profesional, Clara también logró consolidar su pasión por el arte y la escritura en una fundación dedicada a la sanación emocional a través de la creatividad. La fundación ofrecía talleres de pintura, escritura y expresión corporal, dirigidos a víctimas de violencia, jóvenes en riesgo y personas que buscaban reconstruir sus vidas tras situaciones difíciles. Cada testimonio que recibía reforzaba su convicción: el dolor puede convertirse en un motor de transformación y esperanza si se enfrenta con coraje y apoyo. En lo personal, su relación con Daniel floreció en armonía y respeto. Juntos viajaron por Andalucía y más allá, visitando pueblos y ciudades, capturando historias y tradiciones, siempre combinando arte y reflexión. Daniel la apoyaba en sus proyectos y celebraba cada triunfo, pero también estaba presente en los momentos de vulnerabilidad, recordándole que la fuerza no significa ausencia de emoción, sino la capacidad de sostenerla y seguir adelante. Clara también se reconcilió con su familia extendida, incluyendo a aquellos parientes con quienes había tenido conflictos. No todas las relaciones volvieron a ser cercanas, pero aprendió que la verdadera reconciliación no exige perfección. Consiste en aceptar lo que fue, establecer límites sanos y valorar los lazos que sí pueden fortalecerse. Cada encuentro familiar ahora era vivido con conciencia, gratitud y presencia, sin cargas ni resentimientos que ensombrecieran la alegría. Un momento simbólico de cierre llegó cuando Clara organizó una exposición titulada El retrato de la libertad. En ella presentó sus cuadros de infancia reinterpretados. La niña del retrato inicial aparecía rodeada de luz, colores vibrantes y símbolos de resiliencia. El público, emocionado, entendió que la exposición no solo mostraba arte, sino una historia de supervivencia y transformación. Clara habló ante la audiencia con firmeza y emoción. Todos llevamos dentro recuerdos que duelen, momentos que preferiríamos olvidar, pero cada uno de esos recuerdos puede ser la chispa que nos permita renacer. Enfrentar nuestra historia no nos debilita, nos libera. Somos más fuertes de lo que creemos. En ese día, Clara entendió que su misión estaba completa. Había convertido el dolor en arte, la vulnerabilidad en fuerza y la historia reprimida en inspiración para otros. La niña del retrato y la mujer adulta habían encontrado su equilibrio. La sombra que alguna vez la había perseguido ahora era una luz guía que la acompañaba. Ecos Dispius, Clara escribió una última línea en su diario. He aprendido que la verdadera libertad no se encuentra en escapar del pasado, sino en abrazarlo, aprender de él y convertirlo en fuerza para vivir plenamente. La niña que fui y la mujer que soy conviven en armonía, y en esa unión está la esencia de mi liberación. Clara, la mujer que había empezado este viaje frente a un retrato silencioso, se había convertido en símbolo de esperanza, resiliencia y coraje. Su vida demostraba que incluso los recuerdos más dolorosos pueden transformarse en fuerza, que cada lágrima derramada puede regar la semilla de la libertad, y que enfrentar el pasado es el primer paso para vivir sin cadenas. El retrato de la infancia, antes símbolo de miedo y dolor, ahora presidía su estudio como recordatorio de victoria y transformación. Cada vez que Clara lo miraba, veía no solo a la niña que había sufrido, sino a la mujer que había tenido el valor de enfrentar su historia, de reclamar su narrativa y de enseñar al mundo que el trauma no define, pero la valentía sí. Y así, la historia de Clara se convirtió en un legado, un canto a la perseverancia, al autodescubrimiento y a la capacidad humana de convertir el dolor en un camino hacia la liberación y la plenitud. Después de la exposición, el retrato de la libertad, la vida de Clara entró en una nueva etapa. Su historia ya no solo se contaba en páginas y cuadros, ahora se convertía en un ejemplo viviente de resiliencia. Cada mañana, al despertar,
Sentía la gratitud por haber llegado tan lejos, pero también sabía que la liberación total no era un estado estático, era un camino continuo, donde cada desafío, cada emoción y cada recuerdo tenía el poder de fortalecerla o debilitarla, según la manera en que los enfrentara. Clara decidió entonces expandir su trabajo hacia las escuelas de Sevilla. Visitaba colegios y talleres comunitarios, enseñando a los jóvenes a escribir, pintar y expresar sus emociones de manera segura y creativa. Sus palabras eran directas, llenas de empatía, a no tengan miedo de sus recuerdos. Cada emoción que sienten tiene un valor, y entenderla es el primer paso para transformarla en fuerza en los estudiantes. Muchos de ellos, marcados por la violencia, la pérdida o la negligencia, encontraban en Clara un espejo de supervivencia. Algunos lloraban mientras contaban sus propias historias. Otros sonreían al ver que alguien entendía sus emociones, sin juzgarlas. Para Clara, cada testimonio era un recordatorio de que su dolor transformado podía ayudar a otros a encontrar su camino. Al mismo tiempo, Clara continuaba profundizando en su propio crecimiento personal. Participaba en retiros de mindfulness, talleres de respiración consciente y meditación profunda. Aprendió que enfrentar el pasado no solo requería valor, sino también paciencia y autocuidado. Comprendió que la fuerza no era resistir el dolor, sino atravesarlo con conciencia, abrazándolo y permitiendo que se transformara en aprendizaje. Un día, mientras caminaba por el barrio de Triana, recordó la primera vez que vio el retrato de su infancia. La niña de la pintura le había mostrado su dolor silencioso. Ahora, la mujer adulta, que caminaba por esas mismas calles, estaba plena, consciente y libre. La comparación era abrumadora. La transformación no se limitaba a la terapia o a la exposición de arte, sino que se extendía a cada aspecto de su vida, a sus relaciones, su trabajo y sobre todo su capacidad de amar sin miedo. El amor con Daniel continuaba floreciendo de manera profunda y auténtica. Compartían proyectos culturales, visitas a pueblos históricos, exploraciones de tradiciones locales y, más importante, espacios de vulnerabilidad donde podían hablar de sus miedos sin temor. Daniel se convirtió en un soporte constante, alguien que celebraba cada paso de Clara hacia su libertad y al mismo tiempo la acompañaba en los momentos más difíciles. La relación no era perfecta, pero era genuina, basada en respeto, confianza y crecimiento mutuo. En un acto simbólico de reconciliación final, Clara organizó un encuentro con todos los familiares que habían formado parte de su infancia, incluidas aquellas personas con quienes había tenido conflictos irresueltos. El encuentro se realizó en un antiguo salón cultural de Sevilla. La conversación fue intensa en lágrimas, risas, silencios incómodos y abrazos prolongados. Para Clara no se trataba de borrar el pasado, sino de reconocerlo y transformarlo en comprensión y empatía. Al finalizar, sintió un peso desaparecer en la sombra de la culpa y la vergüenza se había disipado, dejando solo gratitud y aceptación. El siguiente paso en la vida de Clara fue su expansión internacional. Fue invitada a conferencias en distintas ciudades de Europa y América Latina, donde hablaba sobre trauma, resiliencia y expresión artística como herramientas de sanación. Sus charlas eran seguidas por audiencias grandes y emocionadas. En cada país, escuchaba historias que reflejaban su propia experiencia, a personas que habían sido silenciadas, que habían sufrido en silencio, que habían ocultado emociones por miedo o vergüenza. Cada historia que escuchaba le recordaba que su misión trascendía fronteras. El dolor humano era universal y la resiliencia también. Mientras viajaba, Clara comenzó a documentar su experiencia en un nuevo libro, más profundo y completo que el anterior. Esta vez no solo relataba su historia personal, sino también las historias de quienes habían sido inspirados por ella. Pintaba con palabras la transformación de vidas, mostrando cómo la creatividad, la aceptación y el amor propio podían reconstruir personas, familias y comunidades enteras. El proyecto se convirtió en un testimonio colectivo, una obra que combinaba autobiografía, arte y guía práctica para la sanación emocional. Su fundación también creció, ofreciendo programas especializados de arte y escritura terapéutica. Miles de personas participaron,
desde niños hasta adultos, muchos de ellos enfrentando traumas profundos. Clara veía cómo los jóvenes pintaban escenas que representaban sus miedos y luego los transformaban en colores vibrantes de esperanza. Adultos que habían vivido en silencio durante años, finalmente encontraban una voz, un espacio seguro, para expresar lo que nunca habían dicho. Cada historia de transformación reforzaba la convicción de Clara. El dolor puede ser un puente hacia la fortaleza, si se enfrenta con coraje y apoyo. Con el tiempo, Clara también exploró nuevas formas de expresión, en teatro, música y danza. Cada disciplina ofrecía una manera diferente de conectar con las emociones reprimidas. Participó en talleres de danza contemporánea, donde los movimientos contaban historias que las palabras no podían expresar. En esas sesiones, comprendió algo crucial: la liberación no era solo mental sino corpóreo. El trauma se alojaba en cada fibra del cuerpo, y permitir que el cuerpo hablara era un acto de valentía y sanación profunda. En el ámbito personal, la vida de Clara alcanzó un equilibrio que antes parecía imposible. Su relación con Daniel se consolidó en base a confianza, respeto y pasión compartida por la cultura y el arte. Juntos viajaban, creaban y compartían con comunidades locales, llevando el mensaje de resiliencia más allá de Sevilla. Cada regreso a su ciudad natal era una celebración silenciosa. Las calles que una vez fueron escenario de recuerdos dolorosos, ahora eran testigos de su libertad. Un momento que marcaría la plenitud de su proceso ocurrió cuando Clara decidió organizar un homenaje a la niña de su retrato. Invitó a amigos, familiares, estudiantes y colaboradores de su fundación. Exhibió sus cuadros, su literatura y sus reflexiones personales, pero también permitió que otros compartieran sus historias de transformación. La niña que había sido silenciada ahora se encontraba rodeada de voces, colores y emociones que celebraban la vida, el coraje y la superación. Para Clara, fue un acto de liberación final. La historia que había empezado con miedo y dolor, ahora culminaba en libertad y plenitud. Clara comprendió que la verdadera victoria no era la fama, ni los reconocimientos, ni siquiera la transformación social que había logrado. La victoria estaba en la paz interior, en la capacidad de mirar atrás sin temor, de aceptar cada emoción y cada recuerdo, y de vivir plenamente sin que el pasado la definiera. La niña y la mujer adulta coexistían en armonía, y ese equilibrio era la esencia de la verdadera libertad. Finalmente, Clara escribió en su diario la reflexión que resumía toda su travesía. He aprendido que el trauma no es un enemigo a destruir, sino un maestro que nos muestra dónde hemos crecido y dónde necesitamos sanar. Enfrentar nuestra historia, aceptarla y transformarla, nos permite vivir con plenitud, amor y libertad. Cada lágrima, cada recuerdo reprimido, cada miedo superado, se convierte en semilla de fuerza. La niña que fui y la mujer que soy se abrazan ahora con respeto y gratitud, y en esa unión está la verdadera liberación. Con Los Ecos, su historia se convirtió en un legado vivo. Su fundación continuó creciendo, inspirando a nuevas generaciones. Sus libros y exposiciones llegaron a distintas partes del mundo, tocando vidas y mostrando que, incluso frente al dolor más profundo, el ser humano tiene la capacidad de transformarse y encontrar la libertad. Clara sabía que nunca se trataba de olvidar, sino de reconciliarse. Cada día recordaba el retrato de su infancia, no con miedo, sino con admiración y gratitud. Allí estaba la prueba de que el dolor podía convertirse en fuerza, la vulnerabilidad en coraje y la represión en liberación. La historia de Clara se convirtió en una luz para otros, recordando que enfrentar el pasado no destruye, sino que libera. Y así, la niña que una vez había sido silenciada y la mujer que la abrazó plenamente coexistieron para siempre, enseñando que cada recuerdo, cada emoción y cada historia tiene el poder de transformarnos, de guiarnos y de mostrarnos que la resiliencia humana es infinita. A medida que Clara avanzaba en su camino de liberación, comenzó a sentir que algo más profundo la estaba llamando. No era suficiente transformar su vida y la de otros. Había un último secreto enterrado que necesitaba enfrentar para cerrar el ciclo por completo. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el desván de su casa,
encontró un sobre amarillo con bordes gastados, etiquetado con su nombre y la letra de su madre. La mano le tembló al abrirlo. Dentro, encontró cartas que nunca había visto, pero que hablaban de hechos que la dejaron sin aliento. Su madre relataba, con una sinceridad dolorosa, que durante los primeros años de infancia de Clara había habido un evento traumático que ella misma había mantenido oculto por miedo. Un accidente dentro de la casa que involucraba a un familiar cercano, un evento que Clara había presenciado y luego reprimido inconscientemente, convirtiéndose en la raíz de su miedo, ansiedad y tristeza silenciosa durante años. Las palabras de la carta la golpearon como un rayo en todo lo que había creído normal. En su infancia tenía capas ocultas que nunca había comprendido del todo. El shock fue absoluto. La mezcla de ira, tristeza, alivio y comprensión la dejó sin palabras. Pero Clara, con su fuerza recién adquirida, comprendió que este descubrimiento no era para hundirla, sino para completar la historia. Durante décadas había enfrentado recuerdos fragmentados, y ahora finalmente podía ver la raíz exacta de su dolor reprimido. La claridad que sentía era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Esa noche, Clara se sentó frente al retrato de su infancia y lloró como nunca antes. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino de reconciliación con su madre, con el pasado, con la niña que había sido, y con ella misma. La tormenta emocional duró horas por alfaino. Se sintió ligera, como si décadas de peso invisible se hubieran evaporado de su pecho. Al día siguiente, Clara decidió que debía enfrentar ese trauma de manera consciente, con un acto simbólico que sellara su liberación. Invitó a Daniel, su pareja, a acompañarla a la casa donde había ocurrido el accidente. Cada paso que daba dentro de la vieja casa era un viaje a su infancia reprimida. Los recuerdos surgían a la sensación de miedo que había congelado su respiración, los sonidos apagados que su mente había bloqueado, la presencia silenciosa de aquel familiar. Pero esta vez, Clara estaba armada con conciencia, amor propio y valentía. Se detuvo en la sala donde todo había ocurrido. Cerró los ojos, respiró profundo y permitió que cada emoción fluyera sin control. Habló en voz alta a la niña que había sido, reconociendo su miedo y su dolor ante Beón. Te escucho. Nadie puede borrarte, pero nadie puede hacerte daño ahora. Estamos juntas y estamos libres. El aire dentro de la habitación pareció cambiar. Clara sintió una liberación física en cada lágrima, cada grito silencioso reprimido, cada recuerdo olvidado, se transformó en una sensación de ligereza que nunca había experimentado. Era como si el pasado y el presente finalmente se reconciliaran. La niña del retrato y la mujer adulta se abrazaban en el espacio invisible de la memoria, sellando la última grieta del trauma que había definido gran parte de su vida. Esa noche, Clara tuvo un sueño vívido. Caminaba por un jardín lleno de luz dorada. Los naranjos de su infancia brillaban bajo el sol andaluz. La niña del retrato corría hacia ella, riendo, y juntas atravesaban un puente que conectaba el pasado con el presente. Al cruzarlo, Clara sintió una paz absoluta. Había reclamado su historia por completo. No había más secretos, más sombras, ni más silencios. La liberación era total. Al despertar, Clara decidió documentar este último capítulo de su vida en un nuevo libro, uno que contara no solo la historia de supervivencia y resiliencia, sino también la revelación final que había completado su proceso de sanación. Sabía que este libro tendría un impacto mucho mayor, porque mostraba que la verdad, aunque dolorosa, podía liberar de manera definitiva. El día de la publicación, Clara organizó una lectura en Sevilla, invitando a estudiantes, artistas y familiares. Frente a la audiencia, narró la historia completa desde la niña reprimida, el retrato, los años de terapia y enseñanza, hasta la revelación final que había cerrado el ciclo. La sala estaba en silencio absoluto, cada persona absorbida por la intensidad emocional de la narración. Cuando terminó, hubo un aplauso prolongado y lágrimas compartidas en todo el salón. Clara comprendió que su historia había tocado profundamente a todos. Algunos habían llorado por sus propias memorias reprimidas, otros habían encontrado valor para enfrentar sus propios traumas, pero el impacto más profundo fue personal. Esa noche, Clara regresó a su estudio, se sentó frente al retrato de su infancia
y lo miró por última vez, de la misma manera que había comenzado décadas atrás con miedo. Esta vez, sin embargo, no había miedo, solo amor, gratitud y paz. La niña del retrato ya no estaba sola. La mujer adulta que Clara se había convertido, había tomado su lugar y había reclamado su historia. En los meses siguientes, Clara continuó expandiendo su fundación y su trabajo creativo, pero con una confianza y serenidad que nunca antes había sentido. La revelación final le había dado un poder absoluto. No solo podía ayudar a otros a liberarse, sino que también podía vivir completamente presente, sin cargas invisibles ni secretos enterrados. El legado de Clara se convirtió en un ejemplo tangible de que enfrentar el pasado, incluso el más doloroso, puede transformar la vida de manera irreversible. Cada exposición, cada charla y cada taller era una celebración de la resiliencia humana. Su historia recordaba a todos que incluso los recuerdos más aterradores y reprimidos no son cadenas, sino llaves para desbloquear la fuerza, la libertad y la plenitud que todos llevamos dentro. El último acto simbólico ocurrió años después, cuando Clara inauguró un mural gigante en Sevilla, titulado Puente de la Liberación, representando a la niña del retrato y a la mujer adulta unidas, cruzando un puente iluminado, rodeadas de luz, flores y sombras que se transformaban en colores vibrantes. Miles de personas acudieron a verlo, y la imagen se convirtió en un ícono de inspiración y esperanza para la ciudad y para todo aquel que alguna vez había sentido que el pasado lo atrapaba. En ese momento, Clara comprendió algo fundamental: la verdadera liberación no es solo emocional, ni solo física, ni solo espiritual. Es la integración total de nuestra historia, con todas sus sombras y luces, aceptando cada pieza de nuestro ser y transformándola en fuerza para vivir plenamente. Y así, la historia de Clara cerró un ciclo que comenzó con un retrato silencioso, un retrato que ocultaba dolor, que guardaba un secreto que había reprimido por décadas, pero que finalmente se convirtió en el testigo de su triunfo. La niña que alguna vez había sido silenciada y la mujer que reclamó su vida coexistían para siempre, recordando que, aunque el pasado puede ser oscuro y aterrador, la verdad enfrentada y aceptada puede convertirse en el acto más valiente y liberador de todos. El retrato, antes símbolo de dolor y trauma reprimido, ahora era emblema de libertad y resiliencia. Y Clara, con lágrimas de gratitud en los ojos, comprendió que había alcanzado la paz absoluta. No solo había liberado a la niña de su pasado, sino que había enseñado al mundo que el valor de enfrentar los recuerdos más oscuros puede transformar vidas, crear puentes y finalmente devolver la luz a quienes creyeron que estaban atrapados en la sombra.